Bienvenidos a Criptoanálisis. Bueno, ha llegado el día. Hoy tenemos ese dato de la publicación del IPC de Estados Unidos, el dato de la inflación americano. Y bueno, es el dato, y yo como lo comenté en el directo de ayer, yo creo que es el dato de todos los que hemos tenido antes, el más importante debido a todos los eventos que hemos estado teniendo durante estos últimos días. Mirad, gente, hasta hace muy poco, hasta hace menos de una semana, teníamos un problema. Problema del control de la inflación, problema de inflación. Los bancos centrales, el problema que tenían era inflación y cómo controlar esa inflación. Era básicamente en lo que estaba concentrado todos los esfuerzos y por eso hemos visto estas subidas agresivas en los tipos de interés desde Estados Unidos. Sin embargo, después de estos últimos días, ya no solo, sobre todo la Reserva Federal, no tiene un problema, ahora tiene dos problemas. Tiene una crisis de inflación y tienes una crisis bancaria, que lo hemos visto con la quiebra del Silicon Valley Bank. Con lo que ahora la pregunta es, y lo que a mí me gustaría saber, qué estaba pensando Jerome Powell ahora mismo. La pregunta es, ¿qué crisis van a intentar salvar? ¿La crisis de inflación o la crisis bancaria? Ya estamos viendo que debido a esa subida agresiva de tipos de interés han creado y nos podríamos encontrar con una grave crisis bancaria. Con lo que, ¿cuál de esos dos botones, cuál de esas dos crisis va ahora mismo a tener más peso para Jerome Powell y para la Reserva Federal? La Reserva Federal es una entidad público-privada, pero realmente los dueños de la Reserva Federal es la banca privada de Estados Unidos. Con lo que, empezando por ahí, yo personalmente pienso que Powell va a estar obligado a ahora mismo intentar evitar más la crisis bancaria que la inflación. Aunque de todos modos yo creo que la inflación vamos a ver que poco a poco se va a ir reduciendo. Pero yo personalmente pienso que ahora mismo estará más preocupado y la Reserva Federal estará más preocupado por el tema de la crisis bancaria. ¿Por qué? Porque ahora mismo, y es algo de que se habla, parece que se habla poco, si Jerome Powell continúa con su subida de tipos agresiva, nos podremos encontrar con un agujero de más de 600.000 millones de dólares. Más de 600.000 millones de dólares. Que es lo que ahora mismo tienen muchos bancos en pérdidas no realizadas. Que es lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank, que tenía mucho dinero en bonos de deuda americana, ha tenido una fuga de depósitos y para encontrar y poder tener esa liquidez para responder ante esa fuga, ha tenido que vender en pérdida esos bonos y por eso ha pasado lo que ha pasado. Con lo que si la Reserva Americana sigue agresiva con la subida de tipos, la gente sigue sacando de manera agresiva sus depósitos de los bancos, porque el banco ahora mismo no le está pagando prácticamente nada por tener esos depósitos en el banco. La gente ha despertado, bien ahí, ha despertado y ha dicho, oye, tú no me das la rentabilidad que me está dando los bonos de la deuda americana, me llevo mi dinero y los invierto allí y voy a tener, primero, una inversión de bajo riesgo y voy a recibir una rentabilidad. Con lo que si la Reserva Federal sigue subiendo esos tipos de interés de manera agresiva, podemos seguir viendo esa fuga de depósitos hacia la compra de bonos de deuda americana y finalmente que haya todavía un problema de liquidez más grande y estos bancos se vean obligados, como le pasó al Silicon Valley Bank, de vender, de realizar sus pérdidas, de vender estos bonos para cumplir con, o para para responder ante la salida de estos depósitos y encontrarnos con ese agujero de más de 600.000 millones de dólares. Con lo que eso es lo que ahora mismo tiene que estar pensando
Jerome Powell. Así que, ¿qué pienso yo? Como ya lo he comentado en varios vídeos, si el dato de inflación el día de hoy es inferior y entre más bajo al que está previsto, muy probablemente la Reserva Federal pare en su subida de tipo de interés. Sin embargo, a día de hoy, hasta este momento, los mercados están descontando una subida de 25 puntos básicos. Con lo que si la inflación es igual o incluso un poco superior, parece, ¿no?, que el consenso es que finalmente la Reserva suba otros 25 puntos básicos más. Y antes de ir con los análisis, a la pregunta de que nos hemos estado haciendo muchos y que he visto mucho en muchos comentarios. Oye, ¿qué hará Bitcoin si tenemos una crisis como la que tuvimos en 2008? Una crisis financiera. Lo estamos viendo. Yo creo que la respuesta a esa pregunta la estamos viendo y la hemos estado viendo durante estos últimos días. Los bancos cayendo, rescate de bancos, aunque Estados Unidos no quiera decir que ha rescatado, porque no lo quieren decir, pero es un rescate igual. Hemos visto que Bitcoin ha subido. Con lo que, si se viene una crisis bancaria, vemos a más bancos quebrar, pues muy probablemente Bitcoin siga subiendo. Y finalmente Bitcoin estaría sirviendo para lo que inicialmente fue creado. Con lo que también, gracias a todos estos movimientos, finalmente creo que estamos viendo la respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho desde hace ya varios meses. Y bueno, gente, en este vídeo voy a hacer el análisis de Bitcoin. Les voy a mostrar un indicador a nivel mensual. No lo había visto, que nos está dando una señal de compra. Ustedes ya lo conocen, es el Hash Ribbons. Lo hemos visto a nivel diario, lo hemos visto a nivel semanal, que ha dado esa señal de compra ya desde hace bastantes semanas, incluso meses en el diario. Pero a nivel mensual también ya lo ha dado. Yo no lo había visto, con lo que lo veremos. Otra señal, una de las señales más fiables que tenemos en Bitcoin, y ahora mismo dando una señal de compra a nivel mensual. Veremos el gráfico diario un poco a corto plazo, le echamos un vistazo a Ethereum, al dólar, y también comentarles que con respecto al Bitcoin que había comprado el día de ayer, he decidido venderlo, he decidido tomar una pequeña ganancia y les mostraré cuál es mi plan y qué pienso yo hacer durante hoy o estos días. De momento me va a tener un poco a la expectativa con respecto al dato. Suele haber mucha volatilidad un poco antes de la publicación y después de la publicación del dato. Suelen haber muchos movimientos falsos, con lo que bueno, lo veremos y qué tengo que ver yo para volver a entrar. Así que bueno, gente, no me enrollo más, vamos allá. Mirad, esto es lo que comento y he comentado al principio del vídeo. El colapso de Silicon Valley Bank destapa un agujero en la banca equivalente a medio PIB de España que eleva el riesgo de contagio. Los bancos acumulan pérdidas latentes en bonos de 620.000 millones de dólares, pérdidas no realizadas. Una cifra de la que se ha hablado poco, las pérdidas latentes de 620.000 millones de dólares que acumula la banca americana en sus carteras de bonos. La fuerte subida de los tipos de interés a nivel global, pero sobre todo en Estados Unidos, ha provocado que el valor de mercado de los bonos que los bancos mantienen en cartera hayan caído en picado. Estas pérdidas latentes se sitúan en unos 620.000 millones de dólares, una cantidad equivalente a medio PIB de España, que en el caso de Estados Unidos solo representaría alrededor del 3% de su PIB. No obstante, los analistas coinciden en que este agujero sería suficiente para hacer descarrilar a otras entidades financieras y el sistema en general si se produce una mayor salida de depósitos y las entidades se ven obligadas a vender parte de su activo para cubrir estas fugas. Esto fue lo que le pasó a Silicon Valley Bank, que ya lo expliqué y lo he explicado en vídeos anteriores, y lo que amenaza ahora a otros bancos, sobre todo los de pequeño y medio tamaño. Con lo que por eso comento que Powell tiene que ir con mucho cuidadito, porque podría abrir un agujero de más de 600.000 millones de dólares. Y gente, y realmente siendo egoísta y solo pensando
en Bitcoin y en las cripto, es que ahora mismo incluso nos vendría bien que Powell suba y siga subiendo agresivamente esas tasas de interés, aunque en el corto plazo veamos caídas, y que finalmente termine de romper el sistema financiero, el sistema bancario americano, que terminen de quebrar, porque viéndolo visto, eso sería muy buenas noticias para Bitcoin. Pero bueno, iremos viendo sobre todo qué pasa con el dato de inflación el día de hoy. Como ustedes saben, a la 1:30 hora española vamos a ver la publicación de esos datos. Ahora mismo el anual se espera un 6%. Si es inferior al 6%, yo incluso pensaría que Powell finalmente no subiera esos tipos de interés. Si es igual o mayor, pues ahora mismo lo que la mayoría está descontando es una subida de 25 puntos básicos, un 76%. Es más, el que no suba ayer por la tarde noche cuando hice el directo estaba casi en un 30%, ha vuelto a bajar tan solo un 24%, ahora piensa que no subiría y la mayoría está pensando y descuenta una subida de 25 puntos básicos, con lo que bueno, muy probablemente al final y dependiendo de este dato pues termine de subir esos 25 puntos básicos. Y bueno, ya hemos visto que entre más suba pues incluso nos podría venir mejor a los que nos gustan Bitcoin y nos gustan las criptomonedas. Pero bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando todo esto durante el día de hoy y sobre todo durante esta semana. Ahora vamos con los gráficos. Bitcoin, gráfico mensual, mirar el hash ribbons. ¿Dónde está? Vamos a ponerlo. El que lo quiera buscar está aquí, por aquí lo tengo. Mirar hash ribbons, así lo tienen que escribir. Y no sé si yo tengo un plan pro, no sé si para los que tienen plan gratuito les aparece, no lo sé la verdad, pero bueno, a mí me aparece. Mirad, hemos visto que a nivel diario, el hash no lo voy a explicar en este vídeo porque lo he explicado muchísimo en vídeos anteriores. Mirad, la última vez que les expliqué y hablé sobre el hash fue hace un mes en este vídeo de aquí, con lo que se los dejo al final de este vídeo por si lo quieren ver y quieren saber qué es esto del hash ribbons para aquellos que no hayan visto estos vídeos anteriores o sean nuevos en este canal y entiendan qué es este indicador, pero en este vídeo no lo voy a hacer ya que lo he hecho muchísimo. Pero mirad, a nivel diario, después de esta caída durante todo el 2022, la primera vez que tuvimos esta señal fue aquí en esta zona de los $18,000 aproximadamente. Esa fue otra de las razones por las que yo también decidí comprar Bitcoin en esta zona. Luego tuvimos una caída y mirar aquí cómo volvió otra vez a darnos la señal de compra. Hemos visto estos movimientos alcistas desde principios de enero. Una vez más, eso sí, siempre lo digo y lo repito otra vez, este indicador es sobre todo para acumular Bitcoin a largo plazo, no para el corto plazo. Muchos se rieron de mí y del hash y empezaron a decir que esto no funcionaba, que eso era una mentira, que no sé qué, no sé cuánto, porque Bitcoin luego tuvo una caída, cosa que ha pasado anteriormente a nivel diario después de que hemos tenido señales como esta que tuvimos aquí en agosto. Pero a largo plazo y mirar cómo después hemos tenido este movimiento al alza, después también de haber tenido otra señal aquí en esta zona. Por eso siempre lo digo y lo repito, esta señal no es para comprar a corto plazo, no es para hacer trading a corto plazo, sobre todo es para acumular y acumular para largo plazo. Pero bueno, lo tuvimos aquí la última vez en enero, justo enero 2023 en gráfico diario, luego en gráfico semanal también la tuvimos justo después de que Bitcoin cayó aquí a la zona de los $16,000. Mirar cómo una vez más tenemos esa señal del hash. Esto creo que lo comenté, creo que fue en ese vídeo que lo comenté. Tuvimos un movimiento al alza y ahora a nivel mensual, que no lo había visto, mirar cómo también ya tenemos esa señal del hash a nivel mensual. Con lo que tenemos una señal fiable, que ha sido prácticamente fiable durante toda la historia de Bitcoin a nivel diario, a nivel semanal y ahora mismo a nivel mensual. ¿Qué ha hecho el hash a nivel mensual? Mirad aquí en esta zona cuando nos dio esa señal de compra, estamos justo por esta zona de aquí,
Bitcoin tuvo este movimiento al alza. Aquí en el 2020 también, antes del halving, tuvimos esa señal. Mirar todo el movimiento al alza que tuvimos. Incluso aquí tuvimos varias señales de compra en el hash a nivel mensual. Aquí, por ejemplo, también mirar cómo nos vuelve a dar esa señal y Bitcoin continúa con ese movimiento alcista. Aquí en el 2016, después, esto fue el halving del 2016, fue en julio, con lo que un poco después de que ya habíamos tenido el halving nos da la señal una vez más y continúa el movimiento alcista. Y mirar aquí en el mercado bajista del 2015 también nos dio la señal justo por esta zona de consolidación. Mirar cómo Bitcoin sube, vuelve a tener un retroceso importante. Por eso, una vez más, gente, esta señal no es para ir a corto plazo, es para ir a largo plazo. Aquellos que compraron aquí en el 2015, cuando tuvimos esta señal a nivel mensual para holdear, mirar todo el movimiento alcista que tuvieron. Por ejemplo, aquí en el 2019, el hash dio a nivel mensual también esta señal de compra en esta zona de aquí. Tuvimos la caída, un cisne negro por el tema de la pandemia, pero mirar aquel que no se espantó, que va a largo plazo, mirar cómo tuvo todo este movimiento alcista. Desde esta zona, mirar cómo Bitcoin se valorizó en casi un 1000%. Y hemos visto que desde sus inicios, mirar aquí por allá en mayo del 2012, señal de compra en el hash a nivel mensual, movimiento al alza. Y mirar aquí también en este movimiento en febrero del 2013 nos da esa señal y mirar cómo Bitcoin continuó y ha continuado con su movimiento alcista durante toda la historia. Esto con respecto al hash a nivel mensual. Ahora vámonos al gráfico diario. Bueno, Bitcoin muy cerca de ir a testear sus máximos anteriores. Hasta que Bitcoin no rompa este nivel, no podremos confirmar todavía la continuación del movimiento al alza. Sin embargo, lo interesante es que Bitcoin una vez más está por encima de todas las medias 200, 100, 21, 50, con lo que es una buena indicación. Todo lo que sea un activo estar por encima de todas las medias, el camino de menos resistencia en este caso pues sería al alza, y cuando está por debajo pues el camino de menos resistencia es a la baja. Aquí finalmente cuando la rompió estas medias tuvimos esos movimientos a la baja, ha venido a testear la de 100, se mantuvo sobre la de 200 que es la más importante a nivel diario, y mirar aquí cómo finalmente el día de ayer nos volvió a cerrar una vela diaria por encima tanto de la media de 21 como por encima de la media de 50. Importante que Bitcoin siga manteniendo este nivel, siga manteniendo esas medias. Estamos hablando de que se siga manteniendo sobre la zona de los $22.500 para redondear, ¿vale? Testeos a esas medias, bueno, podrían ser zonas interesantes a lo mejor para meter algún largo. ¿Qué estoy haciendo yo y qué voy a hacer? Mirar, ayer les comentaba que había hecho una compra en los 18.650, incluso se las mostré. Lo vendí finalmente, aquí tienen transparencia total. Mirar, el día 13 fue ayer, les mostré la compra, ahora les muestro la venta. No lo digo por decirlo, ahí lo tienen, contra la libra. Yo he estado comprando y vendiendo contra libra en unos $19.700, una ganancia aproximadamente de unos 1.100 libras, unos 1.300, 1.400 dólares, ¿vale? Ahí lo tienen. ¿Qué voy a hacer yo ahora y por qué? ¿Por qué he decidido vender? ¿Por qué? Mirad, gente, cuando uno opera estos mercados, tiene que tener en cuenta muchas cosas. Y una de esas cosas es precisamente el nivel en el que has entrado. Yo, por ejemplo, si hubiera entrado en esta zona baja, no habría vendido todavía. Estaría dentro de esa operación. Sin embargo, yo entré ya un poco tarde. Yo entré aquí en este rompimiento. Con lo que estoy muy cerca a donde está el precio ahora mismo. Con lo que cualquier movimiento a la baja me puede llevar a Bitcoin a ese mismo nivel. Con lo que por eso he decidido tomar esos beneficios. Bitcoin ha subido muchísimo. El movimiento ya está muy extendido. A nivel horario ya también muy sobrecomprado. Y ya bueno, a nivel horario también tenemos esta mecha que tuvimos aquí el día de ayer. Aquí tenemos otra mechita también a nivel horario, mirar. Con lo que bueno, ahora mismo voy a esperar, voy a ser paciente, voy a esperar a que primero en marcos temporales más pequeños como el de una hora, el RSI vuelva a enfriarse,
venga a estar en una zona baja de sobreventa, por ahí ya me podría empezar una vez más a plantear volver a comprar ese Bitcoin. Me encantaría verlo una vez más por la zona de los $18,000. Si volviera a ver a Bitcoin, disculpar, 18,000 libras. Si volviera a ver a Bitcoin por la zona de 18,000 libras, me plantearía una vez más volver a comprar ese Bitcoin. Y también, obviamente, también esperando a ver qué pasa con el dato de inflación. Siempre tenemos mucha volatilidad, muchas señales falsas, con lo que sería muy normal ver un movimiento a la baja fuerte, falso, para meter miedo y luego rebotar. Ese es el movimiento, o si yo viera ese movimiento, es el movimiento que me gustaría aprovechar a mí para volver a entrar. Pero por eso ahora mismo esperar, ser pacientes y sobre todo yo que estos indicadores por lo menos tomen un respiro y se enfríen un poco. Si no veo la caída, ¿cuál sería mi siguiente plan? ¿En dónde me plantearía yo entrar? Si finalmente Bitcoin rompe los máximos, ¿vale? Una entrada en rompimiento, una compra en rompimiento. Si Bitcoin finalmente termina por romper estos máximos, pues eso va a ser una señal bastante alcista. Y sobre todo que si vemos un rompimiento, que veamos vela diaria cerrando finalmente por encima de estos máximos anteriores. La entrada con confirmación pues sería un rompimiento y un retesteo. Esa podría ser ya una entrada con confirmación. Sin embargo, podríamos ver que Bitcoin finalmente no retesteara, como por ejemplo lo hizo en esta zona de aquí. Ustedes ven que Bitcoin aquí marca este patrón. La entrada con confirmación hubiera sido que Bitcoin revienta, retestea y continúa su movimiento al alza. En este caso no lo hemos visto y el movimiento fue tan bestial que ni siquiera aquí en esta gran caída ha ido a retestear esta zona de anterior resistencia, anterior soporte, con lo que ese es el riesgo que digamos conlleva al esperar muchas veces la confirmación, porque no vemos esa confirmación. Entonces yo por eso me plantearía la compra en rompimiento. Eso sí, en cuanto pueda protegerme, me protegería, poner stops, porque podríamos tener, y el riesgo que llevamos cuando compramos un rompimiento es que sea un rompimiento falso. Pero bueno, por eso, gente, ese es el plan, o ese es mi plan, pero a medida que se vayan moviendo los mercados y a medida que vayamos viendo movimientos, pues tienes que ir tomando decisiones y tienes que ir decidiendo qué es lo que vas a hacer. Pero bueno, eso sería mi plan, y a ver qué pasa con el dato de la inflación de esta tarde. Con respecto a Ethereum también, Ethereum finalmente muy cerca de ir a testear esa zona de los 1720, 1730, en la zona que Ethereum tiene que romper para confirmar su movimiento al alza. Rompimiento, primer target, los 1800, este máximo anterior, y el siguiente sería la zona de los $2,000, este máximo anterior. En cuanto a las medias, pues también Ethereum, mirar cómo ha vuelto a ganar la media de 21, la media de 50. Ayer finalmente la vela diaria, hasta antes de ayer, estaba sirviendo de resistencia estas dos medias. El día de ayer la vela diaria finalmente cierra. Volvemos a tener una vela diaria cerrando por encima de estas medias, con lo que eso es una señal alcista. Y lo que necesitamos y lo que Ethereum finalmente tiene que hacer para terminar de confirmar la continuación del movimiento al alza es que termine por romper esa zona de los $1,700. Ahora, con respecto al dólar, el dólar finalmente también tuvimos una vela diaria ayer, mirar, cerrando por debajo de esta zona de soporte muy importante, con lo que es una mala indicación para el dólar y es una buena indicación para Bitcoin. El día de hoy intentando rebotar a anterior zona de soporte que funcione ahora como resistencia, y finalmente a partir de ahí el dólar continúe con su movimiento a la baja. Y si vemos este tipo de movimientos, buenas noticias para Bitcoin. Finalmente podremos ver a Bitcoin rompiendo la zona de los $25,000. Con lo que bueno, también vamos a ver cómo va el dólar desarrollándose a medida que vamos acercándonos al dato de la inflación. Suele pasar, y esto ya lo he comentado estos movimientos en vídeos anteriores, y se han dado. Suele pasar que si vemos que a medida que se vaya acercando el dato de la inflación, el dólar empieza a subir,
esa es una señal falsa de que finalmente el dólar va a seguir cayendo y en este caso Bitcoin podría continuar con su movimiento al alza. Pero bueno, lo veremos. Obviamente, inflación alta o más alta de lo esperado. Se podría esperar subida de tipos de interés, eso es alcista para el dólar. Tipos de inflación o el dato de inflación bajo, eso puede ser ya una indicación de que la Fed termine por levantar el pie, eso es bajista para el dólar. Por eso ese dato es tan importante el día de hoy. Bueno, gente, es todo por hoy. Si puedo, no me comprometo, no lo prometo, pero si puedo, ir viendo lo que pase con ese dato y a ver si hay movimientos importantes en los mercados, pues hago un directo más tarde, pero depende de algunas cosas que tengo y si puedo, lo haré, ¿vale? Si puedo, lo haré. Y bueno, gente, si les ha gustado la información del vídeo de hoy, les agradecería un like, un me gusta. Comenten ustedes qué piensan. Si todavía tú que estás viendo este vídeo no estás suscrito, por favor, te agradecería que te suscribieras y activaras la campanita de las notificaciones. Y si no es mucho pedir, por favor, darle a compartir. Gracias. Hasta luego.